Martes 10 de noviembre de 2020. Estimados amigos, en medio de la progresiva anarquía institucional que reina en nuestro país, y pese al oportuno rechazo de algunas irresponsables iniciativas como el proyecto de ley del turismo laboral, la ola de inmigración descontrolada sigue disfrutando en Chile de una acogida paternalista de parte del gobierno, quien actúa frente a ella como si fuéramos un país rico, con recursos ilimitados para hacer beneficencia internacional. En momentos en que nuestra economía se ve seriamente afectada por la pandemia y por el desembolso anormal de recursos fiscales para paliar sus efectos, el gobierno chileno aumenta el gasto de sus menguadas reservas para recibir, acomodar y alimentar a una enorme cantidad de extranjeros ilegales, sin adoptar las medidas que cualquier país tomaría para expulsar a quienes no cumplieran con las normas para ingresar a su territorio. Pero el afán de aparentar lo que no somos, como si de nuevos ricos se tratase, sumado a la presión estúpidamente aceptada de los organismos internacionales, nos tiene frente a una verdadera operación humanitaria que supera nuestras reales capacidades consumiendo recursos que estaban destinados a nuestra gente más necesitada, sin considerar la surrealista ocupación de las residencias sanitarias de la zona norte por cientos de inmigrantes ilegales que reciben alojamiento, comida y atención médica gratuita mientras hacen una larga cuarentena. Podemos citar el efecto causado por el aumento inesperado de la demanda en los centros de salud de nuestras comunas más pobres, ocupándose insumos y horas escasamente disponibles para nuestra población. Algo similar a lo que ocurre con la asignación de cupos escolares en favor de niños extranjeros, demandando incluso esfuerzos lingüísticos y hasta cambios en el menú alimenticio en perjuicio de las necesidades de los escolares chilenos. Nadie pretende cerrar las puertas a quien viene huyendo de tiranías como la chavista y la cubana o de la dramática pobreza de Haití. Pero si nuestros recursos escasean, lo mínimo que deberíamos esperar de nuestras autoridades es que protejan los intereses de sus conciudadanos, estableciendo prioridades para que la caridad comience por casa. Los chilenos hemos acogido siempre a los extranjeros con simpatía, pero no así cuando vemos actitudes prepotentes que ofenden nuestra buena voluntad y abusan de las debilidades de nuestro gobierno. En ello se origina el repudio que causa el ver a recién llegados, ilegalmente ingresados al país, demandando mayores beneficios, y a otros, en el colmo de su insolencia, exigiendo cupos en la convención constituyente, pretendiendo dejar su huella en el diseño del Chile futuro. Una actitud altanera, en especial cuando ella es formulada por una supuesta coordinadora de inmigrantes cuyos dirigentes son de nacionalidad cubana y exhiben como símbolo una bandera de su país. Todo lo cual es consecuencia exclusiva de las debilidades que observan en un gobierno acomplejado, incapaz de reaccionar para superar las trabas impuestas por una pésima legislación y el antipatriótico bloqueo de las mejoras introducidas a manos de una oposición antipatriota e inmoral. Un bloqueo que se hace carne en la izquierda, provocando fuertes roces con algunos miembros del gobierno que aún parecen contar con un grado de dignidad que falta en tantos otros. Así al menos parece demostrarlo el equipo del ministro de Hacienda, que enfrenta la sucia resistencia de algunos senadores de la oposición empeñados en meter la mano al bolsillo del Ejecutivo para apoderarse de la billetera fiscal y traspasar algunos billetitos a las organizaciones que constituyen parte de su clientela política. Especial interés en alcanzar a pagar favores recibidos se observa en algunos parlamentarios que no pueden repostularse al cargo que tantos y tan variados beneficios les ha otorgado y que tantos compromisos les ha hecho contraer. Entre tanto, las declaraciones del nuevo ministro del Interior activan las alarmas del servilismo patronal en el gobierno, al dejar a la vista demasiadas e inconvenientes ideas propias, como la pretensión de liderar a Chile Vamos, lo que deja en evidencia la carencia que padece en la actualidad. Una peligrosa licencia de un ministro que demuestra no haber leído con claridad el mensaje de su predecesor, a quien su superior le recordó en forma pública que el jefe del gobierno era él y no otro, lo que se complementa con una renuncia al cargo por vía telefónica nunca vista con anterioridad. La tarea para este cuarto ministro del Interior y Seguridad Pública es pesada y compleja, todos lo saben, pero el escollo principal a sortear
No será para él la violencia callejera, la reforma de carabineros o la actividad terrorista en la zona sur, sino la sensibilidad de quien ocupa un cargo cada vez menos poderoso, acorralado por el Congreso y presionado por encuestas que nos dan un peso por su popularidad en decadencia. La necesidad de sobrevivir supera toda posibilidad de culminar su gobierno con cierta dignidad y algo de honor, dominado por sus propios errores y condenado a ser recordado como uno de los peores mandatarios de la historia de Chile. Pretender a estas alturas dejar un legado es tan solo un sueño fantasioso que acabará en la triste realidad del desprecio ciudadano, perdida toda posibilidad de recuperar protagonismo con apariciones en televisión o viajando a la Araucanía, donde se espera que proponga una nueva estructura de manejo de una crisis que solo se soluciona con medidas que ha demostrado ser incapaz de adoptar. Tanto la recepción hostil de quienes han sufrido los efectos de la negación de apoyo gubernamental, como también las demostraciones de poder paramilitar de los grupos narcoterroristas, recibirán a Piñera y a Delgado en esta visita que no tiene más sentido que renovar la inseguridad ofrecida por un gobierno que no entiende la gravedad del conflicto, o que en caso de que algún iluminado le dé la dimensión que corresponde, no cuenta ni con el coraje ni con la claridad para dar inicio a aquello que tanto horrorizó a algunos cómplices del terrorismo del mundo político, al ser señalado por un articulista en una revista naval como una necesaria operación de contrainsurgencia, combinando fuerzas militares especializadas con medios provenientes de todo el aparataje gubernamental. Mientras ello no ocurra, el conflicto seguirá aumentando hasta generalizarse con la participación defensiva de la propia población. No verlo así es no entender nada, o simplemente caer en la traición de encubrir la situación mediante un bajo perfil hasta traspasar el problema al gobierno siguiente. Soy Patricio Quilot.